el mejor momento en que se pudo haber pensado en avanzar con la causa de la autonomía, no vamos a decir independencia, hacia el Perú fue precisamente el momento previo a que se desarrolle la batalla de Huaqui. En la batalla de Huaqui se perdió completamente la oportunidad de poder llevar ese momentum que se había generado desde Buenos Aires y dentro de las provincias de Charcas hacia el Perú. Y más bien ya ahí es que van a comenzar a surgir identidades más regionales y rurales como las republiquetas que mencionábamos. Um, Sin embargo, hablando acerca de la batalla de Huaqui, sí, evidentemente Castelli es el que trata de inculpar precisamente a las milicias disciplinadas de La Paz y a la caballería de Cochabamba por el desastre de Huaqui. Y bueno, o sea, me parece interesante esta posición que un hombre quiso correr. Lo que pasa es que hay varios errores estratégicos que comete Castelli, que no es un militar, pero que asumió el mando de la expedición queriendo dar órdenes como un iluminado, ¿no? Como ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Solamente hay que verlo a Salamanca, ahí por ejemplo la guerra del Chaco, para ver, hay gente que cree que por haber leído 2 libros puede conducir ejércitos, y las cosas no funcionan de esa manera. Entonces, lo primero que hace Castelli es hacerle caso a Goyeneche en un pacto, en celebrar un armisticio que no debería haberlo celebrado porque venía con toda la energía desde las provincias de Charcas. Ese es el primer error, o sea, estás avanzando y de repente el bando que está replegándose te pide armisticio. No, ese rato tienes que seguir avanzando. Lo segundo fue que tú lo mencionaste, Maurice, fue que no confiaron lo suficiente en las tropas que eran provenientes de Charcas, las que se habían conformado acá, las que estaban al mando sobre todo de Francisco del Rivero, que era una caballería excepcional, excepcionalmente buena, y eso se va a comprobar precisamente al final de la batalla de Huaqui, cuando les van a salvar la vida a los sobrevivientes. Y el tercer error estratégico que comete Castelli, que como buen ignorante en la materia, lo que hizo fue, celebrado el armisticio, dividió sus tropas. Las dividió entre Tiwanaku, entre Jesús de Machaca y otra población. Las dividió en 3 partes. Entonces Goyeneche tuvo la oportunidad de poder atacar distintos núcleos en distintos momentos, ¿no? Pero la sabiduría de los tiempos nos dice marcha dividido, combate concentrado. Pero Castelli, como creía que era el iluminado, fue a hacer sus sacrificios a Tiwanaco, fue a a hacer sus ofrendas, a declararse, ¿no?, seguidor de los antiguos espíritus, así, en lugar de dejar hacer las cosas a los que deberían hacer, los profesionales, a los que saben de la materia, cometió todos estos errores que al final quiso sepultarlos echándole la culpa, claro, ¿a quién? A las provincias a las tropas de las provincias de Charcas, ¿no? Y él se portó así, ¿no? Se portó cobarde, porque al final Castelli había vivido mucho tiempo en las provincias de Charcas, había estado en Potosí, había estado en Chuquisaca, había estado en La Paz, por supuesto, Tiwanaku, ¿no? Había estado, entonces, al final, a los que termina poniendo en vereda es a la gente que él mismo había conocido, que se suponía que eran sus amigos. Entonces, así se comporta Castelli. Y por supuesto que en ese momento se pierde la gran oportunidad de llevar ese ejército cuando Buenos Aires estaba con mucha energía, cuando las provincias de Charcas estaban con todos sus recursos, con las vías de comunicación intactas, con los medios de producción intactos, con tropas que estaban completas, con unidades militares, ya no partidarios, montoneros, no, con unidades militares completas. En ese momento se pierde la oportunidad de cruzar el desaguadero, aplastar a Goyeneche y terminar el proceso como debía haber acabado. Y bueno, ahí está, o sea, es todo un conjunto de malas decisiones tomadas por un civil que no sabe absolutamente nada de la ciencia militar y se hace apalear y al final acaba haciendo
lo que muchos otros han hecho a lo largo de la historia, echándole la culpa a los demás, ¿no? Pero no Yes. asumiendo ninguna culpa. Y al Claro, final hasta premios reciben todavía, ¿no? verdad. Y el cuarto elemento, Jorge, el tema de querer llegar a la capital del virreinato del Perú con un ejército del virreinato de Río de la Plata. Eso fue un criterio completamente ambicioso y por supuesto le iba a ir mal. No era su territorio, no tenía la fuerza necesaria como para llegar hasta la capital del Perú. Por supuesto, Goyeneche lo derrotó.